Nada haría más feliz al bloque de países antidemocráticos que el desplome de la Alianza del Atlántico Norte. Por años, Moscú ha intentado por todos los medios socavar al organismo. Primero, haciendo alianzas con los antiguos jefes diplomáticos de Alemania, quienes empeñaron la seguridad energética del país a través de oscuros acuerdos que pusieron en manos del Kremlin la estabilidad de toda Europa. Afortunadamente, Alemania despertó del letargo, porque ya no depende tanto de los hidrocarburos rusos para sus procesos industriales y para calentar los hogares en los meses de invierno. Sin embargo, hay una preocupación que ronda a los ciudadanos europeos y es la seguridad integral del continente, al tiempo que también existe la posibilidad de que algún día la alianza pueda disolverse. ¿Creen los europeos que pueden defenderse de Rusia sin la ayuda de Estados Unidos? La respuesta en lo sucesivo de este informe. Quiero antes de continuar expresar nuestro agradecimiento a Alicia Toledo y a José Antonio Zamora por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Alicia y a José Antonio les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No te pierdas al finalizar este análisis nuestras conclusiones sobre lo que podría ocurrirle a toda Europa y a sus ciudadanos si la OTAN se acaba. Bien. Uno podría reflexionar sobre esta pregunta, ya que se vuelve vital considerar lo impensable. Los miembros europeos de la OTAN tienen un PIB que supera a Rusia en más de 10 veces. Rusia, cuya economía es equivalente a la de España, no ha diversificado sus exportaciones y depende en gran medida de los hidrocarburos. Además, los miembros europeos de la OTAN gastan 3,5 veces más en defensa que Rusia, nación cuyo presupuesto se ha reducido recientemente debido a la contracción económica. Aunado a lo anterior, las sanciones occidentales están hundiendo al país en un abismo del que será muy difícil salir en el mediano plazo. Durante décadas, la amenaza representada por el Estado ruso no fue una preocupación para los europeos, ya que la dedicación de Estados Unidos a su protección era incuestionable y lo sigue siendo. Aunque Rusia tiene 13 veces más ojivas nucleares que toda Europa occidental, es seguro decir que Gran Bretaña y Francia, las dos potencias nucleares europeas, tienen capacidades de disuasión adecuadas. Los días de la confianza incondicional entre ambos bloques se han ido, proclamó Angela Merkel ante el Parlamento Europeo, y esa confianza es cada vez menor. Y cuando Angela Merkel lo dijo, fue en respuesta al pedido del presidente francés Emmanuel Macron de que la Unión Europea tuviera unas auténticas fuerzas armadas única y exclusivamente del bloque. Pero Macron no dijo si esto incluía depender únicamente del armamento europeo, que no es para nada despreciable, pero que tiene algunas falencias. No obstante, la guerra de Ucrania ha dejado algo muy claro. Europa no estaba, y aún no lo está, en condiciones para enfrentar una guerra con Moscú. Por si no lo sabes, el armamento de la OTAN está compuesto en más del 80% de armamento de los Estados Unidos. Aviones caza, buques de guerra y hasta portaaviones son del país del norte. El Tratado de Aquisgrán, firmado por Merkel y Macron a principios del 2019, es similar al artículo 5 de la OTAN y al artículo 4.7 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que incluye un compromiso mutuo con la seguridad de ambos países. Cuando Macron pronunció su discurso pidiendo un acuerdo para conformar una fuerza militar propia, Washington se ofendió por la charla de Macron sobre una estrategia militar y un ejército europeo independiente. Por el bien de la diversidad, los europeos deberían considerar proteger sus intereses contra la dependencia de Estados Unidos, aunque puede ser un esfuerzo costoso, dijo Macron. Y continuó diciendo: es esencial que se tenga cuidado de que tales maniobras no creen divisiones internas. Entonces, aquí la pregunta es: ¿estás de acuerdo con la petición que hizo Macron en su momento? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto.
La posibilidad del fin de la alianza de cooperación Unión Europea-Estados Unidos había surgido cuando el hoy expresidente Donald Trump pareció sugerir que la OTAN no estaba respondiendo de la misma forma que Estados Unidos en lo referente a la financiación del organismo. Imagínate esto. Si hubiera un tuit mañana o un titular de prensa con el anuncio de que Estados Unidos se va mañana de la OTAN, ¿qué crees que ocurriría? El artículo 13 del Tratado de Fundación de la Alianza establece que un país puede retirarse de la membresía un año antes de alertar al gobierno de Estados Unidos. Pero el mismo artículo no se aplica en viceversa. Es decir, si Estados Unidos se quiere ir de la OTAN, no tendría que avisar al resto de la alianza un año antes. Ahora, es verdad que sí existe la posibilidad de que Europa reaccione con optimismo y aproveche esta coyuntura como una oportunidad para unificarse y crear su propio sistema de defensa. Podrían referirse al nuevo sistema de defensa europeo como una Europa unida, y a pesar de las objeciones, esto muy bien podría suceder. Según Cory Sheikh, la idea predominante de que Europa no puede salvaguardar sus intereses por sí sola podría ser demasiado pesimista. Pero, si miramos el mapa europeo, y esto dejando por un momento de lado a la OTAN como tal, el continente está compuesto por un rompecabezas de países que van desde las mayores potencias como Alemania, Reino Unido, Francia, etc., hasta países tan pequeños como Chipre, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra y Luxemburgo. Sin duda alguna, la carga sustentable financiera y militar recaería sobre las tres potencias más grandes. ¿Crees entonces que Alemania, Reino Unido y Francia estén dispuestos a asumir esa carga que supone responder por los países más pequeños? Yo con sinceridad no lo creo. Surgirían desafíos de seguridad para todos los europeos después de que decidieran abandonar el pacto, quedando a merced de sus antagonistas, Rusia, China e Irán, etc. De todos, el menos agresivo militarmente hablando con la Unión Europea podría ser China, que de inmediato aprovecharía para imponer sus condiciones antes de irse a una confrontación militar. Ya hemos visto que Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, aboga por acercarse más a China, porque en cierta medida Europa depende del país asiático. Pero hay una cosa que sí debemos tener en cuenta. El mando y control de la OTAN, al estar sujeto al consenso de los países miembros, dificultaría la creación de una fuerza militar propia. Y sería un desafío aún mayor para los europeos si no recibieran la estructura de mando de la OTAN. ¿Por qué? Porque la alianza es independiente para tomar decisiones en el cumplimiento de su misión, y son las de responder por la seguridad de toda la alianza en conjunto, lo que Europa podría no tener. Aunque la Unión Europea pudiera estar ansiosa por tomar alguna iniciativa o alguna acción militar en cualquier momento, no estaría en sus funciones pensar de esa manera. Además, una alianza que sea exclusiva de la Unión Europea sería una débil imitación de la OTAN, ya que el 80% del gasto de defensa de la OTAN proviene de países no miembros de la Unión Europea, que estarían excluidos de tal iniciativa. Y estos son Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Además, habría ciertas insuficiencias en las capacidades. En áreas vitales como reabastecimiento aéreo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, la dependencia de Estados Unidos es casi del 90%. Es esencial identificar las lagunas adicionales y los recursos necesarios mediante el examen de todos los posibles escenarios para la creación de una fuerza militar europea propia. Bastian Jägerich ha estado trabajando en esta evaluación y anticipó que cerrar estas brechas podría ser un esfuerzo de una década y media. Según este analista, serían 15 años que le tomaría a esta nueva fuerza poder acoplarse, mientras que en la OTAN ya están acoplados. Esta línea de tiempo extendida podría aumentar la ansiedad y la zozobra, particularmente para las regiones vulnerables en las que se encuentran Polonia y los países del Báltico.
Y no nos digamos mentiras, aquí el gran enemigo es el Estado ruso. Estas tensiones podrían alimentar el abandono de los objetivos comunes de la Unión Europea. Por lo tanto, el resultado probable puede ser una Europa totalmente dividida. Si Estados Unidos se retira, sería el escenario perfecto para que China y Rusia se apoderaran de los países más vulnerables. La garantía de seguridad estadounidense ha impedido con éxito la aparición de estos juegos, pero siempre existe la posibilidad de que regrese. Michael Rolle, un exoficial de la OTAN con años de experiencia, cree que establecer una defensa única europea sería para Europa en términos de política, finanzas y fuerza militar un esfuerzo descomunal e innecesario. Por lo tanto, el concepto de una Europa mejorada parece ser más atractivo como una tercera opción para toda Europa. Entonces, aquí la gran verdad es que para mantener a los estadounidenses cerca, los europeos necesitan aumentar sus capacidades en defensa. Y mucho cuidado con esto. Invertir, no gastar. Invertir más dinero en armamento. Porque el susto ha sido grande. No es verdad. Y muchos dirán, ¿pero a qué susto se refiere Arbey? Al susto que significó y sigue significando una Rusia invadiendo Ucrania como primer destino para luego seguir con Polonia y los países bálticos. Y es gracias al armamento norteamericano que hoy Europa está un poco más segura. Quisiera decir que es más segura al 100%, pero no lo puedo asegurar. A partir de febrero de 2022, Macron y otros líderes europeos se han mantenido alejados de las discusiones sobre un ejército europeo propio y en cambio se están concentrando en abordar sus deficiencias actuales, y eso es lo más importante. Para cerrar las brechas sobre las capacidades en Europa, se requiere una inversión sustancial en defensa, y eso está muy claro. Vender la idea de mayores presupuestos es de por sí una tarea difícil para los gobiernos, especialmente para los de los países más grandes. Sin embargo, existen soluciones innovadoras, a la par con la iniciativa de independencia militar europea que fue propuesta por Macron. Existe una iniciativa que sirve como modelo creativo que podría ayudar a abordar el problema de la brecha de capacidades en Europa. Para evitar la necesidad de la ayuda estadounidense, si es lo que se quiere, el objetivo es cultivar una mentalidad estratégica compartida que le permita a Europa reaccionar rápidamente a sus problemas regionales. Ahora, la iniciativa propuesta por Macron podría atentar con la estabilidad de la OTAN, si ésta sobrevive a la hipotética salida de Estados Unidos, y sería del todo necesario que los líderes europeos se aseguren que una Europa más unida signifique una Europa más sólida, para que de esta manera no se socave la alianza militar internacional. Para terminar, tenemos nuestras conclusiones. Lo primero que podría ocurrir si se termina la OTAN es que habría una ráfaga de conmociones internas, porque los pequeños países se sentirían indefensos frente a la agresividad rusa. Se crearía una disonancia de reuniones de ida y vuelta para ponerse de acuerdo, y habría una reversión en las tácticas de seguridad autónomas que hoy mantiene la OTAN. Varias naciones podrían buscar tratos con sus vecinos más próximos. En definitiva, sería un caos total. Creemos también que los griegos, los húngaros y otros países podrían convertirse en peones en los juegos de desconfianza que juegan los rusos y los chinos, que entrarían a comprar políticos y a exportar sus temidas legiones de discordia, como lo hizo Rusia en la región ucraniana del Donbass, a donde enviaron escuadrones enteros de agentes del Servicio Federal de Seguridad FSB para conformar, entrenar y armar a las llamadas milicias prorrusas, aplicando ese mismo juego sucio que llevó a la fabricada petición de independencia de los ciudadanos ucranianos de esa región. El otro gran peligro es el líder turco Recep Tayyip Erdogan, quien se erige como el nuevo autócrata al estilo del líder ruso, quien lleva 20 años en el poder y quien está constantemente haciéndole guiños al Kremlin, jugando a dos bandas, porque pertenece a la OTAN, pero al mismo tiempo mantiene oscuros acuerdos con Moscú.
Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.